Nos metemos en el pase, Alfredo, querido. Buenas noches. Débora, Hola, Johnny. Buenas noches. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenido, Johnny. Gracias, querido. Se lo extrañó. Sí. Yo no sé cuál es el balance que hacen ustedes, la diversidad de problemas que hay sobre el escenario político. Tremendo. Hay algo que me preocupa muchísimo porque creo que es lo que mayor tipo de violencia puede generar. Hace instantes, un periodista, obviamente kirchnerista, no me preocupa que tenga su pensamiento ideológico que quiera, pero responsabilizar a la oposición de ser copartícipe del intento de asesinato de Cristina, como diría ella, me parece too much. Fíjate. Diaria de algunos dirigentes políticos de la oposición también, aunque el fallo no lo diga, son copartícipes del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por la verba incendiaria de algunos dirigentes políticos de la oposición también, aunque el fallo no lo diga, son copartícipes del intento de asesinato. Qué triste, ¿eh? Bueno, me parece gravísimo, triste, gravísimo. muy Te digo que en principio es un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Como mínimo, y una incitación a situaciones de violencia que nadie quiere ni nadie fomenta en la Argentina, ¿no? No, pero me parece muy triste, ¿no? Que otra vez caigan en esta cosa de... Bueno, ya lo habían hecho desde el minuto 1 cuando Alberto por Cadena Nacional dijo hay 3 responsables, los medios, la justicia y la oposición, y bueno, ahora lo dice este periodista. Lo que pasa es que hace un juego de palabras casi judicial, ¿no? Porque hoy se conoció el procesamiento de Brenda Uriarte, la banda de Los Copitos, y habla de copartícipes, ¿no? Claro. Sí, es una figura penal, si querés, entonces suena más fuerte. Sí, claro. Sí. Y hoy reapareció Cristina, también con los curas villeros, con la voz quebrada, con una escena de tristeza y melancolía. Pareciera que volvió, cuando empezaba a bajar el tema, la utilización política del kirchnerismo. Bueno, ¿no? y además, fíjate, hablando de esto, de que la oposición es copartícipa por sus críticas incendiarias, es más o menos lo que Cristina le hizo decir al Papa Francisco. Lo digo con todo respeto porque supongo que el Papa Francisco lo dijo. Va exactamente en la misma línea de Alberto Fernández, de los periodistas y de los militantes, diciendo que antes de todo ataque violento o de odio, lo primero que hay que considerar son las palabras y todo el ataque verbal. Fíjate lo que decía Cristina, que le dijo el Papa Francisco al otro día del intento de asesinato. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. Es impresionante. Bueno, no podría estar más de acuerdo, que la palabra precede a la acción, ¿no? Pero Cristina me parece que tiene mala memoria. A mí me parece que todo esto tiende a dos cosas, no sé si ustedes coincidirán conmigo. Por un lado, a intimidar a la gente a que hable. Cuando digo a la gente, digo a la oposición, a los periodistas. A los medios, advertir si hablas, si decís, si contás lo que está pasando, sos copartícipe de un intento de asesinato. Gravísimo. Y otra cosa que me parece que hay que traer a cuento es que a veces lo que genera violencia no son solo las palabras, son los hechos, son las decisiones políticas que llevan a la gente a situaciones extremas. Hay gente que está enojada, yo no hablo de odio porque es una palabra que no tengo en mi vocabulario, pero que tiene enojo, que tiene bronca, o que tiene indignación, o que tiene impotencia porque no puede llevar su comida a la mesa. Entonces hay una serie de cuestiones que están en juego acá, que no tienen que ver con que levanto la palabrita. Para ellos odiar es informar. Si el fiscal Luciani cuenta una historia tal cual identificaron, es un agente del odio. Si un editorialista dice lo que está pasando de acuerdo a su mirada, luego de constatarlo,
es un agente del odio. Sí, sí, todo y ahí estamos. Entonces, no arrugar. Pero perdón, a propósito de lo que dice Mónica, creo que no hay agentes del odio en general, ¿no? Por definición, porque eso es una palabra muy compleja. Pero en todo caso, esta misma definición que usa el kirchnerismo también debería aplicarla, si son honestos intelectualmente, para analizar a los propios. Insisto, yo creo que esto no existe. Pero tendrían que, porque siempre parece que este esquema, esta matriz de análisis kirchnerista se aplica con los que ellos creen que son los enemigos. Pablo, hace 3 semanas la vicepresidenta trató o sugirió que Patricia Bullrich era una borracha. ¿De qué estamos hablando? La vicepresidenta que en este momento está hablando de que, ¿cómo fue que dijo? El verbo precede al odio. Fue la que el otro día... Las cosas que dice Tailade... Pero perdóname. ¿Qué hay que hacer con Tailade? ¿Querés ver a Cristina tratando o sugiriendo que la líder del principal partido de la oposición toma a tal hora de la tarde, toma? A ver. Míralo. Estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice 12 años de gobierno, 12 años de condena. Lo escribió y lo firmó, la verdad. No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora, no sé, qué sé yo. Bueno, Por eso clarísimo. tiene razón, Cristina. Las palabras preceden a las acciones violentas. Lo que pasa es que tienen que mirar lo que ella propiamente dice, lo que dice Máximo, lo que dice el Cuervo Larroque, lo que dice Guado de Pedro. La verdad que Eve, no hay mucho más que mirar. Ahora, esta escena de crispación en el discurso, en la agenda pública, no es de este año, ni del año pasado, ni del anterior. Empieza muy específicamente en el año 2008 con el conflicto del campo. Antes estaba insinuada, pero ahí se expresa a través de los discursos muy violentos de nosotros y ellos, amigos y enemigos. Claro. Es decir, definir al opositor político como un enemigo es ya plantear un escenario bélico. Sin duda, bélico en la escena política. Le quiero preguntar al diputado nacional Ricardo López Murphy. Muy buenas noches, diputado. ¿Cómo ve esto usted? Porque usted también lo han acusado como partícipe necesario por ser de la oposición y porque también usted utiliza un lenguaje apasionado, un lenguaje sin eufemismos, e incluso en algún momento lo acusaron de impulsar eso de nosotros o ellos. ¿Cómo ve esto? ¿Por qué hace esto el gobierno encabezado en este caso por Cristina? En todos los regímenes totalitarios hay esta idea de que los que discrepan son profetas del odio. Acuérdese que en el régimen soviético se los mandaba a neuropsiquiátricos, claro, a los que no acordaban con el gobierno. En Venezuela, en Nicaragua, hay legislaciones de odio, o sea, donde usted puede encarcelar o prohibir participar en la elección a gente que no está, digamos, en acuerdo con el gobierno. El límite para mí es muy claro. Hay que respetar la Constitución, hay que respetar la división de poderes, hay que respetar la autonomía de la ciudad. Yo lo dije muy claro, los que respetan eso y los que no lo respetan. Y sigo manteniendo. Y además, para que les quede claro a todos, no nos van a callar con las amenazas. Nosotros no nos vamos a callar, no estamos dispuestos a resignar nuestro derecho a exponer, a competir, a señalarle al país nuestra mejor visión de qué es lo que hay que hacer y nuestra censura a actos que en muchos casos se apartan de la Constitución y de la ley, o en muchos casos son actos de corrupción. Lo único que falta es que vamos a callarnos de esas cosas, bajo ningún aspecto. Ricardo, hoy Cristina sugería que, bueno, ella se junta a hablar hasta con lo que piensan distintos, y recordaba su reunión con Melconian, y bueno, desde el oficialismo están intentando hablar o instalar la idea del acuerdo, del diálogo político. ¿Usted qué piensa y si es proclive, Juntos por el Cambio, a juntarse para dialogar? Mire, yo hoy estuve sentado en el Congreso y ahora después del programa voy a volver durante muchas horas escuchando a diputados del oficialismo y de la oposición. El lugar natural de la democracia para dialogar, conversar, debatir es el Congreso. Yo me la paso adentro del Congreso, entonces ahí hay todas las facilidades, todas las oportunidades y debo decir, hoy pronuncié un discurso muy fuerte. Estuvo dentro de lo que era esperable, no les gusta a ellos y obviamente genera el aplauso de la oposición, pero eso ocurre en todos los parlamentos del mundo. Ricardo, ¿y habló muchas veces con Cristina Kirchner en el Congreso? ¿Se la cruzó? No, ¿es una persona afable? No.
que construye diálogo, consenso? En el Congreso no, ella está en la Cámara de Senadores, yo estoy en la Cámara de Diputados, pero yo no tengo ningún inconveniente de dialogar. Dialogo con todo el oficialismo en las comisiones, en el recinto. Es decir, el que ha seguido la vida parlamentaria sabe que es inevitable ese diálogo y el intercambio de opiniones. Además, así es como se hacen las leyes en Argentina. Seguro. Ahora, hoy, diputado López Murphy, pasó algo muy particular. Usted, a través de un tuit que hizo carrera y que generó un debate y una polémica realmente muy grande, marcó una posición muy fuerte respecto de esos aplausos, esa celebración que hicieron los diputados oficialistas cuando consiguieron el quórum, ¿no? Habló, aplauden, ahí lo tenemos al tuit. Ahí están, festejan el quórum para tratar la prórroga y el aumento de impuestos. Festejan seguir robándole a los argentinos para mantener un Estado ineficiente. Miserables. Bueno, realmente ha generado una cuestión realmente muy fuerte. Lo tenemos a su intervención también. A ver, ahí está. Acá está cuando aplauden celebrando esto del quórum. La verdad que es increíble que se aplauda esto cuando una medida absolutamente en contra de cualquier tipo de productividad, desarrollo y en contra de los trabajadores, entre otras cosas, además de las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Absolutamente. Además, fíjese una cosa, yo hoy lo conté en la intervención en el recinto, que si la consiguen vale la pena. El presidente Perón, año 74, el impuesto a las ventas se cambia por el IVA y pasa la tasa del 11 al 13% y derogan el impuesto a las actividades lucrativas. Sí. Hoy, en vez de una tasa del 13, tenemos una tasa del 21 y el impuesto a los ingresos brutos derogado en aquella oportunidad son aproximadamente 12 puntos más. Hemos pasado de un impuesto de 13% a un impuesto de 33% y lo único que se le ocurre es seguir subiéndolo. Y aplaudir. Bueno, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que esperan que yo haga? Sí, además, las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Usted viera lo que son las respuestas. Bueno, ahí estaban hablando de la posibilidad de diálogo. Una cosa es el diálogo, el poder dialogar, y otra cosa es debatir adentro del Congreso. Está bien, el ámbito natural para intercambiar es el Congreso, pero me parece que cuando se está pidiendo una convocatoria al diálogo, lo que se pide es algo donde las partes tengan que ceder. ¿Usted ve algún margen, resquicio para que en esta circunstancia tan crítica, tan sensible, estén dispuestos efectivamente a ceder algo? Mire, hoy entra a la noche el presupuesto general de la República. Sí. Si hay una ley, que es la ley de leyes, si hay un lugar donde dialogar y conversar, es en ese tema. Yo he pedido ayer en la intervención frente al jefe de gabinete que hagamos un tratamiento serio del presupuesto, no a la carrera y en una jornada de agravios, sino convoquemos a cada ministro para que explique su presupuesto, a cada jefe de ente autónomo, a cada presidente de empresa estatal, al ministro del Interior para ver el programa con las provincias y hagamos un debate que es el que corresponde, el que le interesa a la ciudadanía, que pongamos un presupuesto que le sirva a la nación, le dé credibilidad, le dé en última instancia un mapa de ruta. Yo creo que hay que tener cuidado. Esto del diálogo, como si fuéramos cuates o amigos, no es el problema. Acá somos representantes de opiniones diferentes en la política argentina. Seguro. Y estamos dispuestos a ir a la actividad más constructiva posible en el presupuesto para hacer que el presupuesto sea el más sólido posible. Una pregunta del Nadie presupuesto. está más interesado que nosotros en que tengamos una política responsable. Recién se lo preguntaba Milei. El presupuesto habla 2023 de bajar la inflación de una manera impresionante de 100 a 60, que igual es un desastre, ¿no? ¿Se puede bajar de 100 a 60 la inflación en un año? Bueno, y habla de una devaluación enorme. Sí. Yo no lo he podido leer porque he estado encerrado en el recinto desde las 11 y pico hasta hace un momento que vine para acá. La verdad que no he podido concentrarme en otra cosa que en los discursos del oficialismo y de la oposición. Lo voy a leer el fin de semana y ahí le voy a contestar.
Está muy bien. Bueno, Johnny, ha llegado el momento. Te agradezco muchísimo. ¿Sabés qué? Y te dejo tranquilo. Celebro salir un poquito de Copitos Gate y retomar un poco la agenda de la gente. Yo recién lo charlaba en mi programa. Está bien, seguiremos hablando, el odio y todo eso. En algún momento, yo te digo, viste que me tomé 3 días, porque nada, pasaron cosas, no importa. Cuando vos ves todo te abstraes un poquito. Te tomás distancia. No lo podés creer, Alfredo, te juro, y me hago cargo como periodista también. No podés creer que estamos en otra sintonía. Te juro por mi vida que creo que Débora fue la primera que lo dijo. No nos dejemos copar la agenda, son muy buenos para eso. Son 2 agendas, lo decíamos creo que el último pase que hicimos juntos, que hay 2 agendas en paralelo. La discusión política que va por un lado, la de la gente por el otro, en paralelas que no se tocan, y nosotros los periodistas creo que tenemos la responsabilidad de intentar que en algún punto confluyan. Está perfecto hablar, es muy grave lo del magnicidio, es muy grave lo del atentado, hay que seguir hablando del tema, pero no dejarnos copar 100% la agenda. Porque que ayer haya salido el dato de la inflación, 7%, y hablar, me hago cargo, todos, poquito de eso y mucho de Cristina, terminamos siendo funcional al kirchnerismo. Igual, Johnny, me parece que estás bien rumbeado, porque vos hablás de inflación, por ejemplo, y la gente no es tonta. La gente nos engaña, obviamente el hecho contra Cristina Kirchner es tremendo, pero cuando vos veis los últimos sondeos, la prioridad, la mayor preocupación de los argentinos es la inflación. Después viene el empleo y después viene la seguridad. No está la justicia. Obviamente es un tema importante y lo tenemos que tratar, pero la gente no es tonta. En un comentario... De todas maneras, Johnny, quiero decir algo. No crean que porque van a dejar de hablar de los copitos, van a ser percibidos como alguien que no está generando violencia. En la medida que des información pura y cruda de lo que está pasando, vas a ser percibido como un agente violento. Vamos a seguir siendo odiadores. Esos son los datos que molestan. Como molesta Luciani leyendo una presentación de la Fiscalía. Sin duda. Seguiremos siendo odiadores. Johnny, abrazo grande, bienvenido y muchísimas gracias. Chau, muchísimas gracias por todo.